Los científicos pasaron 50 años observando un par de brazos enormes intentando descifrar a qué tipo de criatura de pesadilla pertenecían. Pero ese misterio no es nada comparado con las otras extrañas criaturas de la prehistoria de las que hablaré en este video. Estas son criaturas prehistóricas que no podemos explicar. Así que, para empezar, necesitamos hablar de ballenas con patas. No aletas, sino patas funcionales que pudieran soportar su peso corporal en tierra firme. Hace 49 millones de años, esto era, aparentemente, una decisión evolutiva razonable. Ambloetus tenía 4 extremidades funcionales, patas palmeadas y una mandíbula diseñada para oír bajo el agua. Podía caminar sobre la tierra, nadar en el agua y probablemente pasaba la mayor parte del tiempo tumbado en ríos poco profundos esperando algo comestible para beber. Esta es la versión evolutiva de un borrador que, de alguna manera, funcionó a la perfección. Todo el proceso suena imposible y extraño hasta que se ve el fósil, de 3 metros de largo, construido a partir de ambos mundos con los ojos en posición alta. Su cabeza para la vigilancia de la superficie. Esta cosa ejecutaba el manual de los cocodrilos antes de que nuestros cocodrilos modernos lo perfeccionaran. Pero esto es lo que lo hace realmente extraño. El Amblocetus ya había descubierto la audición subacuática. Las ballenas modernas usan sus mandíbulas para canalizar las vibraciones sonoras hacia sus oídos internos. Esta ballena caminante tenía el mismo sistema, lo que significa que escuchaba sonidos submarinos mientras aún tenía patas terrestres perfectamente funcionales. Así que la evolución no solo estaba experimentando con mamíferos anfibios. Estaba construyendo un sofisticado depredador acuático que conservaba la capacidad de alejarse de situaciones difíciles, lo cual es, sinceramente, una planificación inteligente. Los dientes estaban diseñados para agarrar y sujetar a presas que se resistían. Su potente cola podía impulsarlo a través del agua. Las patas podían llevarlo entre ríos o a las orillas para obtener mejores posiciones de caza. El Ambloetus se había optimizado para estar en todos los lugares donde sus presas no querían estar. Esto funcionó de maravilla hasta que el linaje decidió dedicarse por completo a la vida acuática. Más tarde, los ancestros de las ballenas perdieron gradualmente su movilidad terrestre a cambio de una mejor capacidad de natación. Amblocetus representa el último momento en que las ballenas aún podían cambiar de opinión sobre el océano. Lo interesante es que el registro fósil rara vez conserva formas de transición. Esto a la perfección. Normalmente se obtienen fragmentos y conjeturas fundamentadas, pero Amblocetus es lo suficientemente completo como para mostrar exactamente cómo ocurrió una de las transformaciones más dramáticas de la evolución. Así que sí, esa ballena caminante es bastante. ¡Qué raro! Pero esperen a ver qué pasó cuando las serpientes tuvieron acceso a un clima cálido y básicamente dijeron, agárrenme la cerveza. Esto es lo que pasó cuando los dinosaurios murieron y la Tierra se convirtió en un sauna. Los científicos encontraron huesos de serpiente realmente grandes en una mina de carbón en Colombia. Y cuando digo realmente grandes, me refiero a que estas vértebras eran del tamaño de platos. El equipo que probablemente las encontró creyó haber descubierto algún tipo de cocodrilo. Resulta que encontraron una titanoboa. 14 metros de largo, más de 1 tonelada. El tipo de serpiente que te hace preguntarte por qué la evolución se molesta en ser sutil. Pero aquí es donde se pone raro. Esta cosa no era increíblemente enorme sin razón. Era enorme porque el planeta era básicamente un invernadero gigante. Verás, las serpientes son de sangre fría. Necesitan el calor de su entorno para funcionar. Y la titanoboa necesitaba tanto calor para mantener su enorme cuerpo en funcionamiento que los científicos pudieron calcular la temperatura de la Tierra hace 60 millones de años con solo observar sus huesos. Al parecer, en aquel entonces, Colombia tenía una temperatura promedio de 34 grados centígrados durante todo el año, lo cual es una locura. Es más caluroso que la mayoría de los lugares en verano hoy en día. Caro Tatanabo simplemente se relajaba en estos ríos pantanosos, probablemente preguntándose por qué todo lo demás era tan pequeño. Sabemos que vivía en ríos porque encontraron su cráneo. ¡Qué sorpresa! Esta criatura no aplastaba mamíferos ni luchaba con cocodrilos. Comía pescado. Pescado.
Una serpiente del tamaño de un autobús escolar especializada en atrapar peces. Sus dientes no eran adecuados para atrapar peces grandes. Presas. Estaban sueltos y diseñados para cosas resbaladizas que intentan escabullirse. Así que imagínense a este monstruo flotando como una especie de pesadilla acuática, engullendo tranquilamente salmón prehistórico mientras el clima se enfriaba lentamente a su alrededor. Y eso fue exactamente lo que lo mató. A medida que la tierra se enfrió, la titanoboa ya no pudo mantener su temperatura corporal. Demasiado grande, demasiado fría, demasiado muerta. Mientras tanto, los mamíferos comenzaron a tomar el control porque podían generar su propio calor, lo cual fue una decisión inteligente. Muévete. Mamíferos, qué suerte. Así es como llegamos. El descubrimiento obligó a los climatólogos a reescribir sus modelos de cómo era el mundo después de los dinosaurios. A veces, la paleontología no se trata de encontrar huesos geniales. A veces, se inventa accidentalmente un termómetro biológico. Pero esa pesadilla acuática seguía siendo solo un pez comparado con uno de los depredadores apiceacuáticos más antiguos. Una pregunta rápida, ¿cuál es el peor lugar donde podrías encontrarte? ¿Un escorpión del tamaño de una canoa? Si dijiste mientras nadabas, felicidades. Entiendes por qué el periodo Devoniano era una mala época para pescar. Te presento a Jacloraptorus. 2,5 metros de pura furia acuática. Antes de que preguntes, no vivía en el océano. Esta criatura patrullaba ríos de agua dulce en lo que hoy es Alemania, lo que significa que algunos salmones antiguos tuvieron un día muy malo. La primera pista que encontraron los científicos fue una pinza. Una pinza enorme de 45 centímetros de largo, asentada en unas rocas alemanas. Probablemente. Les llevó un tiempo armarse de valor para excavar en busca del resto. Y fue una jugada inteligente, sinceramente. Cuando finalmente descifraron el aspecto de esta cosa, se dieron cuenta de que no se trataba de un insecto acuático común y corriente. Los jalorópteros tenían ojos compuestos que podían detectar presas desde el otro lado del río. Eran ligeros, con huesos huecos que les permitían moverse rápido a pesar de su enorme tamaño. Y esas garras no solo estaban ahí para dar miedo. Tenían dientes especializados para perforar y agarrar. ¿Ves, allá en el Devoniano, los peces se estaban tomando en serio la armadura? Placas gruesas, escamas pesadas, todo el paquete defensivo. Así que el Jacaroptus hizo lo que cualquier depredador razonable haría. Se hizo cada vez más grande hasta que pudo aplastar cualquier armadura que la evolución le pusiera. Esto continuó durante millones de años. Los peces adquirieron una armadura más resistente. Los escorpiones adquirieron garras más grandes. Los peces adquirieron placas más gruesas. Los escorpiones adquirieron músculos más fuertes. Es una clásica carrera armamentística evolutiva, excepto que un bando tenía 8 patas y una pesadilla. Combustible para una cara. Todo el sistema funcionó de maravilla hasta la extinción tardía del Devoniano. De repente, todos esos peces con armadura pesada desaparecieron. Y cuando todo tu modelo de negocio se basa en armaduras costosas y desastrosas, perder tu base de clientes es un problema. El Haceloroptus se extinguió no porque no fuera bueno en su trabajo, sino porque lo era demasiado. Se especializó hasta quedar en un callejón sin salida. Mientras tanto, depredadores más pequeños y flexibles sobreviven sin problemas. El registro fósil está lleno de estas historias. Confía demasiado en tu nicho y la evolución eventualmente te dejarán sin aliento. Pero al menos los monstruos de río permanecieron en el agua, donde pertenecían. A diferencia de la siguiente criatura de la que hablaremos, cuando los paleontólogos encontraron el primer hueso de ala de Cicatus en Texas, probablemente lo observaron durante un rato. Luego lo midieron. Y luego lo volvieron a medir. Luego, en silencio, comenzaron a cuestionar sus elecciones profesionales. Una envergadura de 11 metros, la altura de una jirafa adulta, el animal más grande que jamás haya existido. Voló y sobrevivió hasta el impacto del asteroide. Básicamente, pasó 68 millones de años desafiando la física sin más. Ahora bien,
Quizá te preguntes cómo algo tan enorme logró despegar. ¿Se desplomó por acantilados? ¿Necesitó un viento fortísimo? Pues bien, resulta que el Cucel tenía una solución mucho más elegante. Simplemente se lanzó al aire usando la fuerza de sus brazos. Imagínate a esta criatura agachada, con las alas plegadas. Luego, saltaría 2,4 metros de altura, desplegaría esas enormes alas. Y simplemente empezó a volar. Un empujón explosivo, y estaba en el aire. Sí, esta cosa llegó al gimnasio. Una vez arriba, el Quetzal podía planear durante horas sin aletear, simplemente aprovechando las corrientes térmicas sobre el paisaje del Cretácico. Estaré mirando a todos los dinosaurios y probablemente sintiéndome orgulloso de toda la situación. Pero aquí es donde se pone interesante. Durante décadas, los científicos creyeron que esta cosa era un carroñero, un buitre volador gigante que picoteaba dinosaurios muertos. Tiene sentido, ¿verdad? Error. Resulta que el Quetzal pasaba la mayor parte del tiempo en tierra caminando con sus alas plegadas cazando animales pequeños. Sí, era un acechador terrestre. Esta alta jirafa, una pesadilla voladora, simplemente caminaba por los aviones usando su largo cuello para atrapar cualquier cosa más pequeña que una persona. Crías de dinosaurios, lagartos, mamíferos, básicamente cualquier cosa que no pudiera correr más rápido que un pico de 1,8 metros de altura unido a las patas. La idea de la alimentación desnatada se descartó porque la física no funciona. Abrir un pico enorme a través del agua a toda velocidad habría sido increíblemente difícil. Es mucho más fácil simplemente pasearse como una cigüeña voladora. El Cuso vivía en un mundo donde ser del tamaño de un avión pequeño era aparentemente una estrategia de vida razonable. Entonces apareció el asteroide y, de repente, ser gigante ya no era tan buena idea. El tiempo lo es todo en la evolución. Desafortunadamente para el Quetzal, su tiempo fue terrible. Pero incluso un gigante volador se vería adorable comparado con lo que la evolución hizo con las aves. Un estudiante de secundaria en Argentina encontró un cráneo de 71 centímetros de largo tirado en unas rocas. La mayoría de los adolescentes encuentran latas de refresco viejas cuando buscan en el exterior. Este chico encontró evidencia de que las aves solían ser absolutamente aterradoras. El cráneo pertenecía a Kellin, de 3 metros de altura, hecho para correr y con un pico capaz de romper el parabrisas de un coche. Esto era Sudamérica durante el Medio-Eno, cuando supuestamente los mamíferos se estaban apoderando del mundo. Al parecer, nadie les contó a las aves sobre esto. Verás, tras la muerte de los dinosaurios, Sudamérica quedó aislada del resto del mundo. Los mamíferos hacían lo suyo en todas partes, pero Sudamérica decidió dejar que las aves se encargaran de la situación de los superdepredadores, y eran realmente muy buenas en ello. El pelicano tenía la cabeza más grande de cualquier ave que haya existido. Ese cráneo era más grande que el de algunos dinosaurios. Pero no era solo su aspecto aterrador. El pico estaba diseñado para matar. En forma de gancho, reforzado en su totalidad, impulsado por enormes músculos del cuello que podían impulsarlo. Derribaba con la fuerza de un hacha. Su estrategia de caza era simple: si perseguías a tu presa, esta criatura corría rápido con sus largas patas. Luego usaba el pico para asestar golpes brutales y precisos hasta que lo que perseguías dejaba de moverse. Sin forcejeos, solo repetidos golpes contundentes hasta que el problema desaparecía. Lo realmente salvaje es que el pelicano competía con auténticos depredadores mamíferos. Había marsupiales dientes de sable corriendo al mismo tiempo. Perros osos gigantes, todos. Los sospechosos habituales, pero el ave ganaba. Esto continuó durante millones de años. Las aves terrestres dominaban los ecosistemas sudamericanos mientras el resto del mundo comprendía que los mamíferos debían estar al mando. Con el tiempo, los continentes se reconectaron y los depredadores más modernos se desplazaron hacia el sur. De repente, las aves terrestres competían con gatos, perros y osos que llevaban siglos perfeccionando sus técnicas. Las aves se habían vuelto muy hábiles siendo los únicos grandes depredadores de la zona, pero no se habían preparado para una invasión.
Kelinkin se extinguió no porque no fuera una máquina de matar perfecta, sino porque ser una máquina de matar perfecta aisladamente no ayuda cuando todo el reglamento cambia. Así que sí, las aves Ter daban miedo, pero como acabo de decir, los mamíferos tenían su propia versión de un desastre total. La evolución a veces toma decisiones que parecen diseñadas para confundir a los futuros paleontólogos. Tomemos como ejemplo a los chilas, la cabeza de caballo, los brazos de gorila, las garras de un perezoso gigante, y comía hojas. Esta cosa caminaba sobre sus nudillos para proteger sus garras, luego usaban esas mismas garras para arrancar con cuidado la vegetación de los árboles. Durante décadas, los científicos no pudieron descifrar qué observaban. Encontraron dientes parecidos a los de un caballo en un lugar, garras enormes en otro, y el primero que examinó las garras creyó haber descubierto un pangolín gigante. Mientras tanto, alguien más describía un caballo con dientes extraños. Nadie ató cabos. Resultó que ambos observaban al mismo animal. El Chillesotereum se había comprometido plenamente a ser el más contradictorio. La criatura más grande posible. Era un mamífero ungulado sin pezuñas, un habitante con la constitución de un depredador y un gigante apacible que parecía capaz de destrozarte. Las garras eran la clave de todo. No eran armas, eran herramientas. El Cheya se acercaba a un árbol, se encabritaba sobre sus patas altas y usaba esos enormes ganchos para tirar de las ramas hasta la altura de la boca. Básicamente, se convirtió en una recolectora de cerezas viviente. Esto funcionó de maravilla durante unos 15 millones de años. El Chilastereum estaba perfectamente adaptado a su nicho. Podía alcanzar comida a la que otros animales no podían acceder. Podía recostarse sobre su trasero y descansar cuando quisiera gracias a las almohadillas incorporadas en los huesos de la cadera. La vida le iba bien, pero había un pequeño problema. Toda la vida de Toasteterum dependía de los bosques. Muchos árboles, muchas ramas que derribar y muchas hojas que arrancar. Mientras el mundo permaneciera boscoso, todo estaría bien. Entonces el clima comenzó a enfriarse. Los pastizales comenzaron a ocupar el lugar y los bosques se redujeron. De repente, la estrategia de alimentación altamente especializada de Cholastereum se convirtió en una desventaja. No se puede alcanzar el éxito caminando con los nudillos en un mundo sin árboles. Las últimas teorías sobre Gelatro se mantuvieron vigentes hasta hace muy poco. Algunas especies incluso llegaron a la escena del pisto, pero vivían con el tiempo prestado. Cuando todo tu plan corporal se construye en torno a un tipo específico de entorno, el cambio ambiental es tu peor enemigo. Chilastereum demuestra que estar perfectamente adaptado no siempre es bueno. A veces, las soluciones más creativas de la evolución se convierten en callejones sin salida evolutivos. Al final, no es tan raro. Al menos tenía dientes normales, ¿verdad? Bueno, nuestra próxima criatura podría tener 500 dientes que se reemplazaban cada 14 días. Eso significa que a este dinosaurio le crecía un diente nuevo en algún lugar de la boca cada 20 minutos durante toda su vida. Quien diseñó esto claramente nunca había oído hablar de moderación. El cráneo era básicamente una fábrica de dientes. Eran filas y filas de reemplazo apiladas una tras otra. Diente funcional, esperando su turno. Todo el montaje estaba tan centrado en la producción de dientes que los huesos del cráneo resultaron ser tan finos como el papel. Algunas partes tenían menos de 2 milímetros de grosor. Probablemente se podía ver a través de ellas. Esto planteó un interesante problema de ingeniería. ¿Cómo se construye una cabeza que es casi todo espacio vacío, pero que aún necesita sostener 500 dientes? Bueno, este dinosaurio lo resolvió básicamente renunciando a todo lo demás. Sin huesos gruesos, sin mandíbulas fuertes, sin mordida potente. Solo una boca ancha y plana llena de dientes. La boca en sí era completamente inadecuada para un Zoraod. En lugar de un cuello largo que se extendía hasta los árboles altos, este dinosaurio mantenía la cabeza apuntando directamente al suelo. Su oído interno estaba posicionado todo el tiempo de manera que mirar hacia abajo era la posición natural y cómoda.
Así que tenemos a este dinosaurio de 9 metros de largo que pasó toda su vida mirando la tierra usando su ridícula configuración dental para cortar las plantas a ras de suelo. No estaba alcanzando ramas de árboles ni arrancando corteza. Básicamente, estaba cortar el césped con la cara. Esto funcionaba a la perfección para el entorno específico en el que vivía. Los ríos del África Cretácica estaban rodeados de plantas bajas y blandas, con abundante vegetación justo al nivel del suelo. Perfecto para un dinosaurio que se había dedicado por completo a la alimentación horizontal. Pero todo el sistema era increíblemente frágil. Esos huesos craneales tan finos significaban que este dinosaurio no podía soportar ningún impacto fuerte. No podía luchar contra los depredadores. No podía atravesar la vegetación. Ni siquiera podía morder. Muy duro con su alimento. Un movimiento en falso y todo el delicado aparato colapsaría. El registro fósil lo respalda, ya que los cráneos completos de este dinosaurio son increíblemente raros debido a su facilidad para desintegrarse. La mayor parte de lo que sabemos proviene de piezas dispersas que tuvieron que ser reconstruidas digitalmente. El precio de la especialización extrema fue una fragilidad extrema. Pero 500 dientes no son nada comparados con un paleontólogo con colmillos. Imagine ser un paleontólogo y encontrar un pequeño herbívoro con colmillos de vampiro y púas de puercoespín. Imagínate tenerlo guardado en un cajón durante 45 años porque estás demasiado ocupado para lidiar con cualquier disparate que la evolución intentaba hacer. Eso es exactamente lo que le pasó a Pagamast. Este objeto permaneció en un museo sudafricano desde la década de 1960 hasta 2012 esperando a que alguien tuviera tiempo de averiguar por qué un planteador necesitaba ser agradecido. Resulta que la respuesta es gloriosamente estúpida. Pegamastax era del tamaño de un gato doméstico. Tenía un pico de loro para cortar la vegetación, la siembra normal. Dientes en la espalda y luego, sin pensarlo dos veces, decidió añadir un par de caninos afilados justo detrás del pico. Así que, al parecer, el equipo habitual de un herbívoro no era lo suficientemente espectacular. Los colmillos no eran para comer carne. Eran para ser mezquinos. Cuando otro Pegamastax se acercaba demasiado a su comida, le daba un mordisco rápido para dejar claro su punto. Cuando aparecía un depredador, lo mismo. La mordida justa para decir, estoy teniendo un mal día y tú estás a punto de empeorarlo. Los colmillos eran solo el principio. Todo su cuerpo estaba cubierto de cerdas largas y rígidas que sobresalían en todas direcciones. Esto convertía a este diminuto dinosaurio en la portada de un álbum de punk rock andante. Las cerdas lo hacían parecer más grande e intimidante de lo que realmente era. Así que tenemos a este vegetariano del tamaño de un gato, con colmillos cubiertos de púas, vagando por la Sudáfrica del Jurásico temprano, probablemente asustando a criaturas del doble de su tamaño con solo existir. Esta es la definición de gran energía en un paquete pequeño. Lo realmente curioso es que el Pegamasto era bastante avanzado. Para su época, esos dientes traseros autoafilables eran más sofisticados que los de la mayoría de los demás herbívoros. Podía procesar vegetación más resistente que su competencia, y los colmillos y las púas eran solo características intimidantes adicionales. Pero los pequeños misterios no son nada comparados con 50 años de enorme confusión. 2 brazos de 2,4 metros de largo cada uno. Eso fue todo con lo que la paleontología tuvo que trabajar durante 50 años. Simplemente allí, en los museos, había estas enormes extremidades sin cuerpo, volviendo locos a los científicos. Los brazos eran claramente de algo enorme, algo bípedo, algo que probablemente podría partir un coche por la mitad si quisiera. Así que, naturalmente, todos asumieron que pertenecían a algún tipo de superdepredador. El asesino T-Rex mongol, la muerte encarnada con golpes oponibles. Los artistas dibujaron estos increíbles monstruos basándose únicamente en los huesos de sus brazos. Carnívoros gigantes con garras enormes, acechando el lago Cretácico como un kaiju. Los museos construyeron exhibiciones en torno a la idea de que estos brazos pertenecían a la máquina asesina terópoda definitiva. Entonces, en 2014,
los científicos finalmente encontraron el resto del esqueleto. 2 esqueletos completos, en realidad. Y resultó que todos se habían equivocado de forma hilarante. El dinosaurio Surius tenía pico de pato, joroba de camello, plumas en la cola, medía 11 metros de largo, pesaba 6 toneladas y se pasaba el tiempo surcando ríos, comiendo peces y plantas. Esas aterradoras garras con las que todos estaban obsesionados, sí, servían para arrancar raíces y derribar ramas. Toda la comunidad científica había pasado medio siglo imaginando el dinosaurio más metálico posible. Resultó ser un gigante apacible que probablemente no podría atrapar una gacela enferma ni aunque su vida dependiera de él. Mejor aún, uno de los nuevos esqueletos tenía escamas de pescado en el estómago. Así que, no solo no era un superdepredador, sino que se encontraba en aguas poco profundas pescando con las manos desnudas. El equivalente mongol de un pescador. El descubrimiento cambió por completo la forma en que los paleontólogos piensan sobre ornitelos-mimosaurios. Resulta que la familia de dinosaurios avestruz era mucho más diversos de lo que nadie imaginaba. Algunos eran corredores veloces y otros omnívoros gigantes con picos de pato y jorobas. Pero todas esas extrañas criaturas parecen completamente normales comparadas con lo que dejé para el final, los pantanos rusos hace 267 millones de años. Antes de que existieran los dinosaurios, antes de que existieran los mamíferos, algo ya caminaba con piel de mamillón y una corona de elaborados cuernos. Probablemente se preguntaban por qué todo lo demás parecía tan primitivo. Como el tallo sucus tenía piel glandular, no escamas ni piel de reptil primitiva. Piel glandular auténtica con células especializadas para el control de la temperatura y la comunicación. Esta criatura había descubierto una de las innovaciones clave de los mamíferos antes incluso de que los mamíferos fueran un concepto. Los cuernos eran igualmente ridículos. 2 pares de protuberancias óseas que sobresalían de su cráneo en diferentes direcciones, creando una corona ornamentada que no tenía otra función que la de parecer impresionante. Tampoco se trataba de una criatura simple y brutal. Un Stepnoscus vivía en manadas, utilizaba señales sociales complejas y había desarrollado estrategias sofisticadas de termorrelación. En esencia, operaba un sistema social mamífero con hardware reptil. 200 millones de años antes de que los mamíferos aparecieran para reclamar el crédito. Todo el conjunto funcionaba a la perfección en su entorno pantanoso. Esos cuernos sobresalían de la línea de flotación para la comunicación y el reconocimiento. La piel glandular se mantenía con control de temperatura en climas fluctuantes. Y el comportamiento social proporcionaba protección y compartía recursos. Pero esto es lo que hace que esto sea realmente descabellado. El estemos era un torrapsid, lo que significa que se encontraba en la línea evolutiva que eventualmente conduciría a los mamíferos. Ya había inventado una de las características más importantes de los mamíferos. Luego, ese linaje experimentó múltiples extinciones, sobrevivió a la peor extinción masiva en la historia de la Tierra y finalmente dio origen a los mamíferos que conocemos hoy. Así que los mamíferos no inventaron la piel glandular. Simplemente la redescubrimos después de que nuestros antiguos parientes la descubrieran, la perdieran y luego pasaran 200 millones de años para obtenerla de vuelta. Al parecer, la evolución tiene una memoria muy larga y no le importa repetirse cuando encuentra algo que funciona. Es el recordatorio definitivo de que la evolución no sigue reglas ni plazos. A veces, las características más avanzadas aparecen primero, luego se quedan ocultas durante cientos de millones de años y luego regresan cuando las condiciones son propicias. Así que, aquí tienes un grupo de criaturas que demuestran que la evolución no tiene nada de tranquilidad. Me encanta hacer vídeos como este, así que si te gustan, no olvides de decírmelo en los comentarios. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal para ver más contenido como este. Y si quieres ver otro de mis videos, haz clic en el video en la pantalla.